Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para un vídeo lleno de sorpresas, risas y por supuesto, mucho en serio pasó eso. Hoy vamos a sumergirnos en un momento que hizo temblar las redes sociales, un evento que generó miles de teorías y comentarios: la inesperada, la juguetona, la casi legendaria broma entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en público. Sí, hablamos de ese instante capturado por las cámaras que nos hizo a todos preguntarnos, ¿qué está pasando realmente entre estos dos? Antes de que nos metamos de lleno en los detalles jugosos, quiero invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, chismes sabrosos y mucho más. Les prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a desenredar este misterio, a analizar el contexto y por supuesto, a especular un poquito sobre qué fue lo que realmente sucedió. Para los que no están tan al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya saben, son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su química en pantalla en la exitosísima serie Senkalkam traspasó la pantalla y los convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas del mundo. Su relación, tanto dentro como fuera de la serie, ha sido objeto de constante atención mediática, alimentando rumores, desmentidos y un sinfín de teorías por parte de sus fans. Pero, ¿de qué broma estamos hablando exactamente? Bueno, la cosa es así. Hace un tiempo, durante un evento público, Kerem y Hande fueron captados en un momento bastante peculiar. Las imágenes, que se viralizaron a la velocidad de la luz, mostraban a Kerem acercándose sigilosamente a Hande por detrás. Hasta ahí todo normal, ¿no? Dos amigos compañeros de trabajo saludándose. Pero lo que vino después fue lo que desató la locura. Según los testimonios de algunos presentes, que juran y perjuran haber estado a menos de 5 metros de la escena, y el análisis minucioso de los vídeos, Kerem, con una sonrisa pícara, casi traviesa, en el rostro, intentó esconderle algo a Hande en el bolsillo. Sí, leyeron bien. Intentó aparentemente meterle algo en el bolsillo. No se ve con claridad qué era ese algo. Algunos dicen que era un pequeño objeto, tal vez una nota doblada en forma de origami con un mensaje secreto, o un caramelo de menta para refrescar el aliento después de horas de entrevistas y fotos. Otros, más audaces, sugieren que era una broma pesada, como un insecto de juguete de goma que se pega en la ropa, o algo similar, tal vez un pequeño peluche feo que Kerem solía coleccionar como souvenir de viajes. La imaginación de los fans, como siempre, no tiene límites. La reacción de Hande fue aún más desconcertante, pero a la vez, deliciosamente encantadora. En lugar de sorprenderse con un grito ahogado o enojarse con una mirada fulminante, Hande se echó a reír a carcajadas. Una risa genuina, contagiosa, que le arrugaba los ojos y le iluminaba el rostro, que parecía indicar que estaba al tanto de la broma, que tal vez incluso la había planeado con Kerem, o que al menos le resultaba sumamente divertida y no le tomaba el pelo para nada. Después de la risa, se produjo un intercambio de miradas y gestos que, según los expertos en lenguaje corporal, denotaban una gran complicidad y un cariño muy especial. Un cruce de miradas que duró quizás un segundo, pero que en el universo virtual se interpretó como una declaración de amor silenciosa. Hande le dio un ligero codazo a Kerem en el brazo, un gesto juguetón y cariñoso, mientras que Kerem le despeinó un poco el pelo con una sonrisa que hablaba por sí sola. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, la verdad es que no lo sabemos con certeza. Nadie ha confirmado ni desmentido oficialmente lo que sucedió. Ni Kerem ni Hande han hablado públicamente sobre el incidente. Los representantes de ambos actores se han mantenido en silencio, alimentando aún más el misterio. Lo que sí sabemos es que este pequeño momento, esta breve interacción capturada por las cámaras, nos da una ventana a la dinámica que existía entre ellos. Una dinámica que, según los fans, era mucho más intensa y significativa de lo que querían admitir. Podemos interpretar esta broma de muchas maneras. Podría ser simplemente una muestra de la gran amistad que unía a Kerem y Hande, una prueba de que se sentían cómodos y relajados el uno con el otro, hasta el punto de permitirse bromas tontas en público. Podría ser una forma de liberar tensión durante un evento público lleno de formalidades y miradas inquisitivas, una manera de divertirse y romper con la seriedad impuesta por la alfombra roja. O por supuesto podría ser una señal de algo más. Podría ser un indicio de que su relación era más profunda de lo que nos hacían creer,
que existía una conexión especial entre ellos que iba más allá de la amistad y el compañerismo, una conexión que se manifestaba en pequeños gestos y miradas cargadas de significado. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, nada es lo que parece. Las relaciones entre las celebridades suelen ser complejas y están sujetas a la presión mediática, a los contratos publicitarios y a las expectativas del público. Es posible que Kerem y Hande hayan decidido mantener su relación en privado, ya sea por protección, para evitar el escrutinio constante de los medios, por estrategia, para no afectar su imagen profesional, o simplemente porque así lo deseaban, porque preferían mantener su vida personal alejada del foco de atención. Lo que sí es innegable es que esta broma, este pequeño incidente, generó una gran expectación y alimentó el fervor de sus fans. La gente quería creer que había algo más entre ellos, que la magia que veían en pantalla era real, que Eda y Serkan habían trascendido la ficción y se habían convertido en una pareja en la vida real. Y este tipo de momentos, por pequeños que sean, alimentan esa esperanza, esa fantasía de que el amor verdadero existe y puede surgir incluso en los entornos más artificiales. Pero más allá de las especulaciones y los rumores, lo que realmente importa es que Kerem y Hande se sientan felices y realizados, tanto en su vida personal como profesional. Si su relación era o no era más que una amistad, es algo que solo les compete a ellos. Nosotros como espectadores podemos disfrutar de su trabajo, admirar su talento y por supuesto, fantasear un poquito con la idea de que su amor en la pantalla se haya extendido a la vida real. Pero siempre desde el respeto y la consideración por su privacidad. Ahora, hablando de amor, ¿qué piensan ustedes? ¿Creen que realmente existía algo más entre Kerem y Hande? ¿Les gustaría que volvieran a trabajar juntos en otro proyecto? ¿Qué tipo de historia les gustaría verlos protagonizar? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. Quiero leer sus teorías más descabelladas y sus deseos más profundos. Y hablando de proyectos, hablando de futuro, hay muchos rumores sobre qué será lo próximo para Kerem y Hande. Se habla de nuevas series, de películas, incluso de proyectos internacionales que los llevarían a Hollywood y a otros mercados importantes. Se dice que Kerem está considerando una oferta para protagonizar una película de acción en Estados Unidos, mientras que Hande estaría en conversaciones para participar en una serie dramática europea. Estaremos atentos a cualquier novedad para mantenerlos informados. No se pierdan nuestros próximos vídeos, donde les traeremos todos los detalles sobre sus futuros proyectos. Mientras tanto, recordemos los momentos más memorables de Kerem y Hande juntos, los momentos que nos hicieron reír a carcajadas, llorar a mares y suspirar con romanticismo. Recordemos sus personajes de Eda y Serkan, su química explosiva que incendiaba la pantalla, sus miradas cómplices que transmitían miles de emociones, sus besos apasionados que nos dejaban sin aliento. Y recordemos esta broma, este pequeño instante de complicidad que nos hizo preguntarnos, ¿qué está pasando realmente entre estos dos? Un momento que quedará grabado para siempre en la memoria colectiva de sus fans, un momento que seguirá alimentando las teorías y los sueños de amor. En resumen, hoy hemos desentrañado el misterio de la broma inesperada entre Kerem Bürsin y Hande Erçel en público. Analizamos el contexto, las reacciones y las posibles interpretaciones. Concluimos que si bien no tenemos una respuesta definitiva, este incidente nos da una ventana a la dinámica que existía entre ellos y alimenta el fervor de sus fans. Un recordatorio de que a veces, los momentos más pequeños son los que más significado tienen. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. Ahora es su turno. Quiero saber qué opinan ustedes. Déjenme sus comentarios abajo, díganme qué les pareció la broma, qué creen que estaba pasando entre Kerem y Hande y qué les gustaría ver de ellos en el futuro. No se olviden de darle like al vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden, aquí en nuestro canal siempre encontrarán las últimas noticias del mundo del espectáculo turco, análisis de series, chismes sabrosos y mucho más. Los esperamos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y no olviden, sigan soñando con el amor.